¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Me da gusto saludarlos nuevamente. Espero en el Señor cada uno de ustedes se encuentre muy bien, gozando de salud, de paz, de gozo en su corazón y pues que sea una persona realizada en la vida, llena del Señor. Gracias a Dios que nos permite nuevamente hoy meditar en otros pasajes de la Biblia y hoy vamos a meditar en el libro de Efesios capítulo 4 versos 22 al 24. El tema de hoy lleva por título Tienes que dejar lo viejo para recibir algo nuevo. Cuando nosotros hablamos de lo viejo y de lo nuevo, estamos hablando de que las cosas viejas pues ya no tienen la misma utilidad, ya no tienen el mismo valor, ya no nos funcionan, ¿verdad? Ya no tienen la funcionalidad para las cuales las adquirimos originalmente. Por eso es que se van renovando muchas cosas, ¿verdad? Podemos ir renovando nuestra ropa que se va desgastando, que se va rompiendo porque ya no se ve bien, pues nos compramos ropa nueva, ¿verdad? Para tener una buena imagen, para poder vernos bien, para poder sentirnos bien. Y sin embargo, con la ropa viejita, pues ya nos sentimos lo mismo, ¿verdad? Ya no es muy útil. Igualmente, pues la palabra nos habla acerca de que nosotros debemos de dejar las cosas viejas para poder disfrutar de las cosas nuevas. Nosotros no vamos a poder disfrutar a plenitud de lo nuevo si todavía estamos pensando en lo viejo, ¿verdad? Pensando en aquellas cosas que un día nos fueron útiles, pero que sin embargo, pues ya pasó el tiempo, se desgastaron, se descompusieron y ya no nos sirven. De la misma manera, nuestra vida espiritual, nuestra vida necesita hacer cambios. No podemos tener las mismas actitudes y comportamientos que teníamos hace un año, hace 2 años o hace 3 años, ¿verdad? Sino que constantemente nosotros debemos de ir renovando nuestros pensamientos, renovando nuestras fuerzas y renovando nuestras actitudes para poder ser mejores personas, mejores hijos de Dios, mejores cristianos. Dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La recomendación que aquí nos da la palabra es que nosotros debemos de despojarnos, ¿verdad? Cuando hablamos de despojarnos quiere decir que estamos vestidos, ¿verdad? De una forma, pero que esa forma que teníamos anteriormente de vivir, de actuar, de decir las cosas, pues debemos de cambiarlas y vestirnos de una nueva forma, ¿verdad? No podemos decir que hemos conocido a Dios, que buscamos a Dios, que amamos a Dios, si hacemos las cosas que hacíamos antes, decimos las cosas que decíamos antes, sin conocer a Dios, no podemos vivir diciendo y haciendo las mismas cosas y teniendo las mismas actitudes, porque la palabra del Señor nos recomienda que debemos de despojarnos de todas aquellas cosas que ya no nos conviene tener, que ya no nos conviene hablar, que ya no nos conviene vivir de esa forma, ¿verdad? Dice que nuestra vida estaba viciada conforme a los deseos engañosos. Y la palabra viciado quiere decir un hábito negativo, un hábito perjudicial, un hábito erróneo. Y yo apunté por aquí algunas cosas que en nuestro medio, en este tiempo, pues aún todavía se siguen practicando, ¿verdad? Que todavía nos quedamos con parte de aquellas cosas que ya debíamos haber abandonado hace mucho tiempo y que sin embargo todavía las practicamos, como por ejemplo la música secular, la música mundana. Hay mucha gente que
escucha música cristiana. Yo he pasado por varios negocios en donde un día están escuchando música cristiana, exaltando y glorificando el nombre de Dios, y al siguiente día tienen música secular, música ranchera, música que solo ministra en el espíritu, fornicación, adulterio, que incita a la persona a los vicios, ¿verdad? A engañar, a cometer un sinfín de faltas. Eso es el mensaje que lleva la música que no exalta y glorifica el nombre de Dios, y eso se le llama música mundana, música del mundo, música de aquella persona que pues fue inspirada en su propio corazón, porque así vive, es lo que practica, y muchas veces la gente la canta, la escucha en su casa, en su radio, en su celular, en su televisión, pero que no le traen ningún beneficio, porque esas cosas eran que las que nosotros escuchábamos y veíamos en nuestra pasada manera de vivir, pero ahora en nuestra nueva vida, en nuestra nueva naturaleza, según como hijos de Dios, que ya no debemos escuchar. La gente se pone triste. He escuchado de algunos que cuando oyen música del pasado dicen, esa música es cortavenas, esa música me hace sentir mal, eso sí me duele. Y sin embargo la siguen escuchando, le sigue doliendo, le siguen lastimando porque le trae recuerdos de una persona, de un X lugar, de alguna cierta vivencia, y todavía se ministran y se hacen sufrir a sí mismos escuchando ese tipo de cosas. Esas cosas ya no convienen, como hijos de Dios ya no convienen escucharlas, las palabras soeces. La Biblia dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo, porque no es posible, sino que o sale dulce o sale salada, ¿verdad? Entonces hay gente que en un momento está exaltando y glorificando el nombre de Dios, pero le pasa algo, empieza a hablar una serie de maldiciones y malas expresiones contra su prójimo, contra su propia familia, contra alguien que se le atravesó en el camino, empieza a maldecir, cuando nosotros ya no deberíamos de tener ese tipo de expresiones, porque eso era lo que hacíamos antes de conocer a Dios. Pero les digo que ahora no se sabe bien quién es cristiano y quién no es cristiano, porque el cristiano tiene un sinfín de actitudes, de malas acciones, malas palabras, y igual el que no teme a Dios, pues habla lo mismo, dice lo mismo, entonces ya no se sabe muchas veces quién es y quién no es el que busca a Dios y quién es el que no busca a Dios, porque tienen actitudes, palabras, expresiones similares, parecidas, iguales, ¿verdad? Entonces es necesario dejar todas esas cosas viejas para mostrar que en nosotros vive el Señor. Hay que dejar los chismes. Hay gente que le encanta el chisme, el que le encanta ir hablando de medio mundo, que le encanta estar hablando de su propia familia. Es tiempo de dejar esas cosas, eran para nuestra vida antigua, porque no teníamos a Dios, no sabíamos lo que la palabra decía. Ahora es la palabra del Señor. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y el segundo grande mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es tiempo de dejar también todo chisme, toda murmuración y toda contienda. El robar, antes quizás se robaba y uno decía, o usted decía, bueno, por necesidad estoy haciendo esto, pero ahora tenemos al Señor en nuestro corazón y debemos de dejar esas malas prácticas. El mentir, antes nuestra vida era una sola mentira, mentira tras mentira, pero hay quienes siguen practicando la mentira, ¿verdad? Con tal de obtener algún tipo de beneficio, ¿verdad? Pero sin embargo a Dios no le agrada la mentira. Jesús en una oportunidad confronta a los fariseos, a los sacerdotes y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque el diablo solo habla mentiras. Mire,
de dónde viene la mentira, cuál es la raíz de la mentira. Debemos de pensar antes de hablar mentiras, porque antes que no temíamos a Dios y no sabíamos la verdad, pues mentíamos constantemente, pero ahora debemos de dejar esas cosas. Hábitos erróneos, ¿verdad? Vicios como el Internet, que en el Internet se ve tantas cosas que no benefician a nuestra alma, que no benefician nuestro corazón. La gente se está ministrando un montón de cosas que termina con miedo, que termina con inseguridad y muchas cosas que ministran también su corazón para traicionar a Dios, para traicionar a su familia, para traicionar a su esposo, a su esposa. Muchas cosas que ministran mal el alma, ¿verdad? Y antes nosotros permitíamos todo ese tipo de cosas porque no conocíamos a Dios, pero ahora la palabra dice que debemos de buscar la santidad, la paz y la santidad, sin las cuales nadie verá al Señor. Entonces es necesario de santificar nuestra vida. Antes nuestra vida estaba viciada con engaños, con mentiras, quizá se estafaba a la gente, se engañaba a la gente de muchas formas. Antes teníamos muchos vicios, ¿verdad? Tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, adictos a muchas cosas, pero sin embargo, cuando el Señor entró a nuestro corazón, nosotros hemos sido libres, no hay por qué seguir practicando aquellas cosas que antes hacíamos porque no conocíamos al Señor. Los deseos engañosos están en nuestra mente, en nuestra carne, están en nuestro corazón y no tienen el enfoque correcto, pues nos hacen vivir en vanidad y en presunción. Quizá antes estábamos llenos de orgullo, de vanidad, ¿verdad? Que adquiríamos algunas cosas para presunción, para presumir, para enorgullecernos, pero ahora debemos de tener un espíritu humilde, un espíritu sencillo, y todo lo que poseemos y todo lo que tenemos debemos de darle la honra y la gloria al Señor, quien Él es nuestro proveedor. Quiero leerles la versión nueva traducción viviente. En el verso 23 dice: en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Quién es el que va a renovar todas esas cosas viejas? Hay gente que dice, mire, yo ya dejé de tomar, ya dejé de decir malas palabras, ya dejé un montón de cosas, pero no puedo dejar de fumar, ¿verdad? Hay gente que dice, mire, yo ya hice un montón de cosas, pero no puedo dejar de decir malas palabras, dejar de insultar a las personas. Pero la palabra dice que el Espíritu Santo tiene el poder para poder renovar en nosotros, si tenemos buena voluntad. Él va a renovar en nosotros todo ese tipo de cosas que nos hacen alejarnos y no nos permiten disfrutar de lo nuevo, de la bendición del Señor, porque todavía tenemos prácticas del pasado, ¿verdad? Entonces aquí dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Cuando nosotros realmente rendimos nuestro corazón al Señor, al Espíritu Santo, voluntariamente, Él empieza a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón, empieza a arrancar y a quitar de nosotros todo lo que a Él no le agrada. Por eso dice, dejemos que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir renovar? Dice, quiere decir que algo recupere la fuerza o energía. Tal vez en un tiempo, cuando llegamos al Señor, hacíamos todo con fervor, con ánimo, no nos perdíamos nada en el servicio hacia Él, actuábamos con tanto temor y reverencia, pero sin embargo, con el trajín, con nuestro andar diario, pues fuimos perdiendo el temor y empezamos nuevamente a practicar las cosas viejas. Pero debemos de renovarnos, y quiere decir recuperar la fuerza, la energía con que hacíamos anteriormente las cosas, como cuando conocimos al Señor, como cuando rendimos nuestro corazón a Cristo. Yo no sé si usted se acuerda cómo fue cuando reconoció a Jesús como su Salvador personal. Yo sí me acuerdo que el día que fui al primer culto, al primer servicio a la iglesia,
Ese día me quedé tan encantado, tan bendecido, que yo llegué y le pregunté al pastor, mire pastor, ¿cada cuánto hay culto? Y él me decía, no me recuerdo bien si 3 o 4 veces a la semana. Y yo le dije, mire, ¿y por qué no hacen culto todos los días, verdad? Y con esa fuerza, con ese deseo en el corazón por aquella obra preciosa y perfecta que el Espíritu había hecho en mi corazón, tenía tantas ganas de buscar a Dios, pues nunca debemos dejar de buscar a Dios con ese interés, con ese fervor. Y si ya se hizo, pues hay que renovarse, ¿verdad? Retomar nuevas fuerzas. El renovar quiere decir cambiar una cosa vieja o sin validez por una cosa nueva. Las cosas viejas ya no valen nada, ya no nos sirven para nada. Es por demás estar cargando cosas viejas del pasado, sino que solamente sirven para estorbar. Usted vaya a una casa donde hay un puño de cosas viejas, solo estorban el camino, estorban el paso. Y así son todas esas cosas viejas, nos estorban nuestro caminar en el Señor, no nos permiten la libertad de caminar con facilidad, ¿verdad? Entonces es necesario cambiar esas cosas viejas por las nuevas. A la iglesia se va a cambiar malos pensamientos por buenos pensamientos, malos hábitos, buenos hábitos. Y ahora que no hay pues cultos en las iglesias, que no hay reuniones en las iglesias, pues tenemos este tipo de actividades como la que se transmite en este canal. Pues debemos de ser fieles, para ver, para estar pendientes de los mensajes que constantemente la iglesia Vida Nueva está subiendo, que muchas iglesias están subiendo. Hay mensajes para todo tipo de necesidades. El Señor está hablando a todo mundo de diferentes formas, supliendo la necesidad de cada ser humano porque Él es fiel. Entonces renovemos nuestros pensamientos. No podemos ir a la iglesia, pero hay medios como renovar nuestro corazón y nuestros pensamientos, como por ejemplo ver estos mensajes, como por ejemplo el leer nuestra Biblia en casa, el exaltar a Dios con todo nuestro corazón va a hacer que renovemos nuestros pensamientos. La versión Nuevo Mundo, dice el verso 24 de Efesios capítulo 4, dice, y deben de vestirse de la nueva personalidad que fue creada conforme a la voluntad de Dios en verdadera justicia y lealtad. Debemos de vestirnos con una nueva personalidad que fue creada según conforme a la voluntad de Dios. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios quiere que seamos como Él. Si Él nos hizo a su imagen y semejanza, Él quiere que seamos como Él, que nos parezcamos a Él. Él es santo y a Él no le gustan las cosas viejas. Él constantemente estuvo cambiando lo que Él quería hacer en el ser humano, y cada día el Señor quiere hacer cosas nuevas en nuestros corazones. Les digo algo, Dios va a cambiar nuestras vidas, pero ¿quiere usted recibir algo nuevo? Tiene que despojarse de lo viejo. ¿Quiere gozar de lo nuevo que Dios tiene para usted este día? Pues olvídese ya de las cosas viejas definitivamente para poder disfrutar a plenitud de lo nuevo. En primer lugar, para que nuestra vida cambie, tenemos que desear el cambio. Tenemos que decidir cambiar, anhelar cambiar. Ese es el paso número uno. El paso número dos, debemos de trabajar para que eso se lleve a cabo, ¿verdad? Porque a veces con facilidad dejamos que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestro ser, pues practique las cosas viejas. No hay ningún tipo de voluntad ahí, ¿verdad? Hay gente que dice cuando expresa una mala palabra, una palabra soez, ay, se me salió ese. Entonces no hay voluntad para poder dejar de hablar ese tipo de cosas, porque con facilidad se le salen, pero debemos de trabajar en eso. Paso número dos, debemos de trabajar en ello para disfrutar de lo nuevo. Paso número tres,
Pidamos a Dios en oración que nos transforme. Si siente usted que algo le estorba en su corazón, sus palabras, sus malos pensamientos, pídale al Señor específicamente en esa área que lo cambie, que lo ayude a dejar todas esas cosas viejas para que pueda disfrutar de lo nuevo. Paso número 4, debemos de congregarnos siempre. Como les digo, ya no hay reuniones en las iglesias por el momento, pero sí podemos ser fieles todos los domingos para ver el mensaje, ¿verdad? No hay culto, pero usted ve a la hora que se suben los mensajes y esté pendiente, ¿verdad? Una persona me decía hace rato, mire, el domingo es el día del Señor, pues el domingo es el día del Señor, debemos de estar pendientes de qué es lo que nuestra iglesia hace para poder estar al día con la visión que el Señor le está dando al pastor de ese lugar. Y paso número 5, leamos nuestra Biblia. La palabra dice escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo nuestro Señor Jesús. Y nosotros debemos de interesarnos en la lectura de la palabra para renovar nuestros pensamientos, para dejar de hacer y de pensar en aquellas cosas viejas que ya no tienen que existir en nuestras vidas. Debemos de gozarnos en la vida nueva que el Señor nos dio, pero vamos a poder gozarnos a plenitud cuando por completo nos despojemos del viejo hombre, ¿verdad? Que está viciado, dice, que solamente nos trae malos recuerdos, malas actitudes, y es ahí donde la mayoría de personas pierde sus bendiciones porque muchas veces acaba de recibir una palabra de parte del Señor, acaba de gozarse en su presencia, en su palabra, y practica las cosas viejas, pues pierde automáticamente sus bendiciones porque no las puede conservar, porque no puede tener las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Usted no se puede poner un suéter, una camisa nueva y encima una camisa vieja, ¿verdad? O se pone la vieja o se pone la nueva. Pero la palabra nos exhorta y nos anima a que nos despojemos de las cosas viejas para poder gozarnos de todas las cosas nuevas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así es de que tiene que dejar lo viejo para recibir algo nuevo de parte del Señor. Vamos a orar y ponga usted su mente y su corazón en el Señor y dígale, Señor, de verdad yo estoy cansado porque muchos están cansados de pensar en lo mismo, de hablar en lo mismo. O sea, se sienten desesperados de ser quienes son, de practicar las cosas que practican actualmente, de decir lo mismo que decía hace muchos años. Yo creo que muchos están cansados ya, pues dígale, Señor, Señor, ya no aguanto más. Ayúdame a despojarme de todas esas cosas viejas que me están estorbando para disfrutar de tu bendición cada día. Por favor, cierre sus ojitos ahí donde están y vamos a orar juntos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Gracias por tu palabra que constantemente tú nos estás hablando a través de ella. Y gracias por el consejo de hoy, Señor. Porque tú nos hablas y quieres que nos despojemos de todas aquellas cosas viejas, de todas aquellas cosas que practicábamos en el pasado que no nos traían sino solamente problemas, disgustos, tristezas, frustraciones, pero sin embargo las promesas que hay en tu palabra son para bendición, son para alcanzar la paz, para alcanzar el gozo. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, que habla a nuestro corazón y tu palabra nos renueva nuestros pensamientos, Señor. Gracias porque cuando leemos tu palabra, escuchamos tu palabra, Señor, algo especial sucede en nuestros corazones y eso sucede porque tu palabra es poderosa, Señor. Gracias porque hasta aquí has sido fiel para con nosotros y tú nos sigues hablando, Señor. A pesar de que quizá todavía practicamos cosas que hacíamos anteriormente, tú has tenido paciencia para con nosotros, Señor.
pero te pedimos, Padre, que arranques y que quites de nuestras vidas todas aquellas cosas que no te agradan, Padre. En el nombre de Jesús, hoy te pedimos perdón porque sé que te fallamos muchas veces, Padre, porque sabemos que algunas cosas que debemos hacer que son buenas no las hacemos, Padre. Y muchas veces hacemos las cosas que son incorrectas porque nos dejamos llevar por los impulsos de nuestra mente, de nuestra carne, Señor. En el nombre de Jesús, hoy queremos despojarnos de todo peso, de todos aquellos estorbos, Señor, que nos impiden el caminar bien en la fe, buscando tu presencia. Hoy rendimos nuestro corazón nuevamente ante tu presencia, Señor. Creemos que tú vas a renovar nuestros pensamientos, que tú nos vas a dar las fuerzas que antes teníamos para buscarte, para orar, Señor, que tú vas a renovar nuestro entendimiento, Padre Celestial, para seguir declarando y confesando tu palabra, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús y hoy recibimos lo nuevo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Gracias porque hoy es un día de bendición, Padre. Un día que tienes preparado algo precioso para cada uno de nosotros. Lo recibimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por esta palabra tan hermosa, tan especial que renueva nuestros pensamientos y los animo a seguir adelante buscando a Dios con todo nuestro corazón. La orden del Señor para cada uno de nosotros es que sigamos adelante. Que Dios nos bendiga.